Buenas y bueno, es más que evidente que la política de ingresos del gobierno nacional está totalmente en crisis. ¿Qué es la política oficial de ingresos? Es lo que el gobierno determina que deben aumentar los salarios, las jubilaciones, las pensiones y las ayudas sociales. Estamos hablando de un universo muy grande de personas. Calculemos que hay más de 20 millones de personas ocupadas, 7 millones de jubilados y pensionados y un millón y pico de gente que está en distintos planes sociales. O sea, estamos hablando de 30 millones de personas y está en crisis por el hecho de que todos los ingresos que determina el gobierno nacional tienen un cepo total o parcial, mientras la inflación está yendo hacia arriba, perforando el techo del 3%, poniendo en crisis inclusive también las promesas oficiales de que vamos a tener o íbamos a tener una inflación descendente y que ya en el mes de agosto la inflación iba a arrancar con un 0%, 0, algo, por debajo del 1%, y bueno, los pronósticos de las consultoras privadas están hablando no, que posiblemente para agosto tengamos una inflación más cercana al 2% que al 0, algo, como aseguró el presidente que íbamos a alcanzar ya para el mes de agosto de este año. Bueno, esta política de ingresos está cambiando el humor político, está cambiando el humor social y está cambiando también las condiciones de vida de muchísima, muchísima gente. No olvidemos que el gobierno mantiene un cepo salarial homologando convenios de trabajo con el 1, algo, o sea, menos de la mitad de la inflación, y en el caso de los jubilados, si bien reciben la inflación pasada, tienen el bono congelado de 70.000 pesos, lo cual hace que efectivamente un gran sector de jubilados y pensionados, de aquellos que tienen ingresos mínimos, ni siquiera reciben la inflación, sino que reciben ingresos por debajo de la inflación. El gobierno no quiere cambiar la política de ingresos y bueno, y eso determina de que también ya muchas consultoras dicen que los cálculos de pobreza, que están bastante distorsionados, porque se basan en índices y canastas que tienen más de 20 años de antigüedad, aún así la pobreza estaría subiendo por el divorcio que hay entre los ingresos de las personas de las familias con respecto a la inflación mensual que prácticamente se está estabilizando en torno del 3%, y no sabemos todavía, porque también va a depender mucho del contexto internacional, que se mantenga el precio del petróleo, los precios de la energía en general, que se supone que van a estar bastante altos, aún si prospera algún grado de, digamos, de mesura o de prosperidad, mejor dicho, de acuerdo de paz, pero que sabemos que son acuerdos de paz agarrados con alfileres porque son violados por todas las partes todas las veces que lo consideren necesario, burlándose incluso de toda una serie de tratados y de derechos internacionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El humor social, el humor político está cambiando, el gobierno se mantiene férreamente en esta política de ingresos totalmente acordada, vamos a mencionar, pero a esto se le agrega también el crecimiento del desempleo, el cierre de fábricas, el cierre de comercios, que ha estado muy a la orden del día en todo este periodo, a lo cual hay que sumarle también el hecho de que en el sector público
el gobierno continúa con las políticas de cesantías, descapitalizando los recursos humanos que tanto le costó al Estado y que ahora prácticamente lo despilfarra y se lo entrega gratuitamente al sector privado. ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos todo lo que costó y cuesta tener técnicos preparados y adecuados en organismos claves como puede ser el INDEC, la ANSES, el INTI, el INTA, que es gente en general de graduación universitaria, pero que además son los que más conocen el funcionamiento de esos organismos y las mediciones que hacen y los controles que hacen. Entonces, despedir o desvincular a un experto en estadísticas del INDEC o a alguien que liquida jubilaciones en la ANSES, bueno, es muy procurado por el sector privado, porque evidentemente las consultoras, teniendo un técnico en liquidación de cómo se liquidan las primeras jubilaciones o que puede medir la inflación, evidentemente es un recurso muy, pero muy fuerte, justamente para atraer una fuerte clientela de gente que necesita jubilarse o para preparar informes previendo los datos de inflación que son muy, pero muy recurridos por no solamente los medios de comunicación, sino también por los inversores, porque eso determina hacia dónde dirigir las inversiones en función del aumento de los precios y bueno, que se conoce técnicamente como el IPC, el índice de precios al consumidor. Entonces, el gobierno parece que no va a declinar ni dar marcha atrás, ni va a buscar alguna alternativa a esta política de ingresos, pero que lo tiene totalmente, pero que está totalmente en crisis. Esto es importante. Y es lo que explica que a la hora de consultar a cualquier persona de edad mediana, pero también gente mayor, que, bueno, ya es muy generalizada la queja de que me cuesta llegar a fin de mes, me cuesta comprar los productos, no me alcanza el dinero, porque por otro lado también los servicios públicos y privados, bueno, siguen con una indexación muy, pero muy fuerte, y con esto me estoy refiriendo a las expensas, me estoy refiriendo a las prepagas, las cuotas de los colegios que van a colegios privados, de los chicos que van a colegios privados, los seguros, los servicios financieros de los bancos y de las billeteras, que son los que más han aumentado de precio en el último periodo. Bueno, con esto, en resumen, lo que quiero decir es que hay una alerta desde el punto de vista de la economía social, de la economía familiar, y se expresa también en la morosidad que están teniendo las familias y las personas con el sistema financiero y con las billeteras de aquellos que están endeudados y que no pueden hacer frente a la deuda porque están utilizando prácticamente la tarjeta de crédito o los préstamos personales para ir al supermercado cuando se supone que esos créditos tienen que ser una excepción y no un gasto cotidiano, un gasto semanal o un gasto dentro del mes, y que la tarjeta se tiene que utilizar para gastos excepcionales para ser cubierto con algunos ingresos extraordinarios, porque hoy por hoy con la jubilación o con el sueldo sabemos que tampoco alcanza ni siquiera para cubrir los gastos del supermercado y alguna compra de alguna vestimenta y no mucho más, postergando o anulando cualquier gasto de recreación, de salidas, de comer afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es el análisis que estoy efectuando: política de ingresos en crisis por una inflación creciente y un gobierno que sigue con anteojeras
sin mirar esta realidad y tratando de mantener algo que está siendo cuestionado por la población con las consecuencias políticas, económicas, sociales que tiene y que está afectando no solamente a las familias, sino por la alta morosidad al sistema financiero, abriendo un interrogante muy fuerte hacia el futuro. Gracias y nos conectamos y hablamos la próxima semana. Gracias.